Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de estas 8 jornadas de filosofía dedicadas en esta edición a las grandes preguntas de la filosofía. Hasta ahora se han abordado preguntas como quiénes somos, qué es la realidad, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es la inteligencia artificial. Las sesiones que se han desarrollado hasta ahora pueden verse en el canal de YouTube de la Casa de Cultura. Y en el marco de unas jornadas dedicadas a las grandes preguntas de la filosofía, nos parecía muy apropiado poder contar con la presencia hoy aquí del autor de Un mapa filosófico del mundo, editorial Tirant-Leblanc 2025, que es el libro que tengo yo aquí en mis manos y que aborda precisamente a lo largo de sus páginas grandes preguntas de la filosofía, como son qué podemos y qué debemos hacer, qué podemos conocer y, en cierto modo, aunque después David quizás quiera matizar esto, qué podemos esperar o qué no podemos esperar. Durante la sesión de hoy, desgraciadamente, solo podremos abordar parte de los contenidos del libro, pero si quieren seguir profundizando en el mismo, no solo tienen, por supuesto, la posibilidad de adquirirlo en librerías, sino que además el autor ha ido subiendo a su canal de YouTube vídeos explicativos de los principales capítulos del libro, vídeos además muy dinámicos y didácticos. El canal se llama David Álvar González. Y pasamos ya a saludar al invitado. Gracias, David, por haber aceptado esta invitación. No, encantado. Sí. Y paso ya a decir unas palabras sobre David Álvar González. David Álvar González Rodríguez es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, con una tesis sobre el materialismo cultural de Marvin Harris, dirigida por Gustavo Bueno, por la que recibió el premio extraordinario de doctorado. Trabaja como profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, siendo también tutor del Centro Asociado de Asturias de la UNED. Es autor de libros como Ciencia y Materialismo Cultural, 1989, El Sistema de Clasificación de Linneo, 1992, o La Clonación, la Anticoncepción y el Aborto en la Sociedad Biotecnológica, 2009. Recientemente también ha salido la segunda edición de su penúltimo libro, La Filosofía de Gustavo Bueno, Comentarios Críticos, que también tengo aquí, 2024, todos ellos especialmente recomendables. Y el que nos convoca hoy aquí es Un mapa filosófico del mundo, que ya hemos mencionado. Añadir, para abordar un mapa filosófico del mundo, que hemos pensado en una suerte de presentación guiada. Como ya ha habido varias presentaciones del libro en distintos foros, que pueden consultarse por Internet, para esta ocasión hemos pensado en una presentación guiada, donde yo mismo iré dando paso a cada uno de los apartados del libro y David los irá desarrollando del modo y la extensión que él considere. Al final de la presentación, por supuesto, habrá un turno de preguntas. Y sin más, pasamos ya con el contenido del libro. Gracias de nuevo, David. Y quizás una primera pregunta casi obligada es ¿qué es exactamente un mapa filosófico del mundo? Y de qué modo puede ayudar a la gente a orientarse respecto de otros mapas que no son filosóficos, por ejemplo. ¿Y qué diferencia tu propuesta frente a otros mapas alternativos? Sí, bueno, eso es bastante problemático de explicar, pero se puede entender. Es decir, bueno, un mapa es fundamentalmente para orientarse, ¿no? Y para orientarse en un terreno. El terreno es pues, la realidad en toda su diversidad, ¿no? Y entonces la realidad pues, es muy rica, muy compleja, tiene muchos conocimientos muy diferentes, pues técnicos, tecnológicos, culturales, científicos, artísticos, etcétera, etcétera. Y entonces hace falta pues, una especie de cosmovisión, por así decirlo, de organización de todo eso, que puede venir, pues eso, puede venir de la filosofía, puede ser de carácter filosófico, como en el caso de este mapa filosófico, o muy comúnmente de donde viene es de las religiones. Las religiones, una de las funciones que tienen en el presente, las grandes religiones, por ejemplo el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, etcétera, pues es precisamente proveer a los fieles de un mapa, que es religioso en ese caso, porque claro, es un mapa que está fundamentalmente ordenado, organizado por Dios,
y por Dios creador del mundo, creador del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el mapa filosófico que yo hago, claro, no es religioso, es filosófico. Entonces, no parte de esa hipótesis de la existencia de Dios, ¿no? Sino que ordena el mundo, pues, sin Dios, diríamos, ¿no? Bien. Y luego, ¿con qué compite? Pues compite con otros mapas filosóficos, porque también sería mentir el suponer que solo existiera este mapa filosófico. No, mapas filosóficos pues hay varios, no muchos tampoco, porque las cosmovisiones filosóficas pues tienen también un abanico que tampoco es tan diríamos, numeroso, pero bueno, este es un mapa filosófico hecho desde presupuestos materialistas, habrá otros pues desde presupuestos idealistas, desde presupuestos fenomenológicos, desde presupuestos neopositivistas, desde presupuestos analíticos, en fin, hay una cierta diversidad de mapas, ¿no? Y este pues es materialista. ¿Qué es materialista? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que parte de los conocimientos de primer grado técnicos y tecnológicos, que los tiene en cuenta, y que los trata de alguna y que las ideas que construye para coordinarlos, pues tienen que estar también sacadas de la realidad, de la inmanencia del mundo, y tienen que ver y se trata de que estén lo más engranados y lo más ajustados a la marcha del mundo y a su materialidad del mundo, ¿no? Esto siempre es una especie de proyecto inacabado, ¿no? Porque, claro, no se puede abarcar todo, pero bueno, hay que situar más o menos, por lo menos los grandes continentes, unos con respecto a otros, ¿no? Y la cuestión también que merece la pena comentar aquí es que, claro, un mapa mundi, por ejemplo, la esfera terrestre, pues claro, como tiene que contener todo lo que está en la esfera, pues tiene que tener una escala determinada. Claro, no puede ser, no es como el mapa de una ciudad, que tiene una escala mucho más, diríamos, detallada. El mapa mundi, pues tiene una escala pues de grandes continentes, grandes masas continentales, grandes mares, importantes archipiélagos, islas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí lo mismo, claro, un mapa mundi de la realidad filosófico, pues se fija, claro, en los grandes continentes, de las cosas importantes, ¿no? Y también quiero decir, porque un lector compró el libro y pensó que iba a coger el libro y que iba a ver un mapa dentro del libro. No, el mapa está hecho con palabras, ¿no? Lo digo para que nadie se frustre, ¿no? El mapa está hecho con palabras porque la técnica del dibujo no es suficiente para dar cuenta de la realidad. La técnica que tenemos más potente para dar cuenta de la realidad y para organizarla es el lenguaje de palabras. Por eso es la que yo uso, bueno, que es la que usa la filosofía. Entonces, no es que aquí haya un mapa que se pueda desplegar, ¿no? El mapa está en la propia organización del libro, de sus capítulos y de los contenidos que dice, sí. De acuerdo. Entrando ya un poco más en materia y concretamente en la parte de ontología. A lo largo de un mapa filosófico del mundo abordas el tema de la realidad. Hablas sobre la unidad aparente del mundo, de la existencia como coexistencia, haces distinciones como lo necesario y lo contingente, o lo posible y lo imposible. También distingues entre lo real y lo pintado. ¿Podrías profundizar en las principales ideas ontológicas del libro o hasta donde consideres y explicar por qué son útiles en un mapa del mundo? Bueno, sí, eso es muy central del libro, ¿no? Es central distinguir lo real de lo pintado, es decir, lo que es real, por ejemplo, los estados reales, las personas reales, las biografías reales, etcétera, etcétera,
de las que están, pues sencillamente son ficciones, pues qué sé yo, el mundo de Harry Potter o del mundo de las novelas o de las películas de cine o cosas por el estilo, ¿eh? Porque eso está pintado, entonces eso no es, esas cosas pintadas, el papel lo aguanta todo y el celuloide lo aguanta todo, ¿eh? Y el dibujo lo aguanta todo, uno puede pintar todo lo que se le venga a la mente, ¿eh? Pero la realidad no, la realidad es más terca y solo aguanta unas configuraciones y otras no, ¿eh? Entonces es muy peligroso, orientarse con un mapa del mundo que es pintado y que no se refiere a lo real, ¿eh? Y digo esto porque muchas personas toman como mapa del mundo lo que leen en las novelas y lo que ven en las películas, y claro, eso es un desastre, porque eso no es un mapa del mundo, porque eso es un mundo de ficción. Es el mapa del mundo de la ficción del que lo hizo, pero no es el mundo real. Entonces la distinción entre lo real y lo pintado, lo ficticio, es muy importante, ¿eh? Porque para orientarse en el mundo hace falta atenerse a lo real y hay que saber distinguirlo de lo ficticio, ¿eh? Y no hay que fiarse de lo ficticio, ¿eh? Porque lo ficticio está fabricado pues precisamente para agradar, para provocar interés, para lo que sea, para entretener, para otra serie de funciones, no para orientarse en el mundo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que hay ahí ontológica también muy importante es lo que es necesario y lo que es contingente. Hay cosas que son necesarias, ¿eh? Y que no se pueden cambiar, que no dependen de nosotros, ¿eh? No dependen de nosotros. Por ejemplo, nosotros, pues qué sé yo, somos mortales y nos vamos a morir. Entonces eso es una cosa que no podemos cambiar, ¿eh? Somos hombres o somos mujeres, varones o mujeres, y eso tampoco lo podemos cambiar desde el punto de vista genético, fisiológico, etcétera, etcétera. Un hombre no puede gestar, por ejemplo, vamos a suponer, no puede gestar él sus hijos, los tiene que gestar una mujer, ¿eh? Entonces, etcétera, etcétera. Es decir, que uno tiene que asumir las cosas que no puede cambiar, ¿eh? Entre otras cosas su cuerpo y sus condiciones materiales de vida, etcétera, etcétera, las que no pueda cambiar, ¿no? Las que son necesarias o están por encima de su voluntad, y distinguirlas de lo que puede cambiar, porque hay que hacer programas, planes, proyectos, etcétera, etcétera, que afectan a la parte que se puede cambiar, teniendo en cuenta la que no se puede cambiar. Eso es otro de los motos, por así decirlo, centrales de un mapa racional, ¿eh? Distinguir eso, lo necesario, y dentro de lo necesario lo imposible, porque claro, lo necesario marca lo imposible. Hay cosas que son imposibles, entonces ponerse metas de cosas imposibles es muy destructivo, porque lo único que provoca es frustración, claro, como es lógico, ¿eh? Entonces, toda esa valoración es muy importante hacerla, y es ontológica, porque es distinguir lo real de lo ficticio, lo necesario de lo que no es necesario, lo posible de lo que no es posible, ¿eh? Todo eso afecta a la estructura ontológica de la realidad, ¿eh? Entonces, todo eso es ontología, aunque las personas que a lo mejor leen el libro pues no conocen esa palabra ni necesitan conocerla, ¿eh? Pero no necesitan conocerla, lo que necesitan es aplicarla, ¿eh? Entonces, yo creo que esas son las dos distinciones más importantes. Y luego otra cosa muy importante que hay que darse cuenta también, que tiene unos efectos psicológicos y de organización de la vida de uno muy, muy centrales, es que el pasado es irrevocable, no se puede cambiar, porque no se puede dar para atrás, sencillamente, ¿no? Entonces uno no puede organizar su vida en lamentaciones del pasado, el pasado ya está, se acabó, está cerrado, eso ya no se puede cambiar. Entonces evalúa dónde estás, ¿eh? Y desde dónde estás, a dónde puedes llegar, y qué quieres hacer y dónde puedes llegar, ¿eh? Y déjate de estar como una plañidera lamentando lo que se pudiera haber hecho, lo que no hiciste, lo que no es exactamente. Eso también es una cuestión ontológica, pero que tiene mucha importancia práctica en el mapa.
Entonces, pues nada, todo esto se explica ahí, como lo estoy explicando yo, con este grado de sencillez, y yo creo que todo el mundo lo entiende porque todo el mundo lo entiende, pero hay que dejar de leer novelas y leer cosas que se refieran a la realidad. De acuerdo. Pues cambiando un poco de bloque, entramos concretamente en el apartado de qué podemos conocer, ¿vale? Que es otra parte del libro donde se abordan preguntas como qué podemos conocer, y hablas de la idea de ciencia, de la relación entre ciencia y realidad o de los límites del conocimiento científico. También te preguntas para qué hace falta la filosofía. ¿Podrías desarrollar algunas de estas ideas epistemológicas del libro, aunque sean las más importantes, y explicar qué papel tienen dentro de un mapa filosófico del mundo? Sí, pues aquí yo creo que lo fundamental es lo siguiente, ¿verdad? Es que hay cosas que no podemos cambiar, como digo, porque la realidad es así, no la podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar, pues qué sé yo, por ejemplo, no podemos cambiar el clima. El clima tiene una dinámica propia, y no tenemos un control sobre el clima real, tecnológico. Entonces, no podemos cambiar el sexo, como decía antes, el sexo fisiológico o genético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que nos vienen dadas, pero esas cosas que no podemos cambiar interesa conocerlas. O sea que no es que decir, bueno, esto como no podemos cambiarlo ya yo no quiero saber nada. No, todo lo contrario. Cuanto más lo conozcas, mejor. El ejemplo es un ejemplo, pero vamos, se podrían poner muchos. Por ejemplo, nosotros no podemos volar, no somos pájaros, pero en determinadas condiciones podemos construir una máquina que vuele. Para construir esa máquina que vuele tenemos que conocer cosas que no pueden cambiar. No pueden cambiar las leyes de Newton, no pueden cambiar las leyes de la aerodinámica, todo eso no puede cambiar. Pero si lo conocemos y lo componemos, pues a lo mejor terminamos haciendo cosas que al principio no parecían posibles. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el conocimiento de lo que no podemos cambiar es muy importante porque es el que está luego metido en la tecnología. Es que el que está metido en la tecnología es el que nos hace aprovechar esas leyes que no se pueden cambiar, aunque no las podamos cambiar, pero las ponemos como a nuestro servicio de una manera indirecta. Entonces, eso es muy importante conocerlo. Entonces, no se puede decir, no, es que de lo que no puedo cambiar me desentiendo. No, todo lo contrario. Tiene mucho interés conocer los límites, hasta dónde, cómo funciona, etcétera, etcétera. Bien. Y eso es lo que estudian las ciencias. Las ciencias estudian lo que no depende de nosotros, lo que no se puede cambiar, que no se puede cambiar, pero se puede conocer cómo es. Eso es. Y luego hay otra parte de conocimiento que ese ya es práctico. Es el de las técnicas y de las tecnologías, que es conocer cómo hacer cosas. Cómo hacer automóviles, aeroplanos, edificios, cómo sanar a los enfermos, mil cosas. Entonces, ese es el conocimiento técnico práctico, que también es muy importante, porque cuando yo me pongo un objetivo en la vida, la primera cuestión que tengo que ver es si la preparación, la experticia que yo tengo, si puedo realmente, o si tengo que aprender, qué cosas tengo que aprender para llegar a hacer ese objetivo, porque la realidad en la que vivimos es una realidad muy compleja, en donde uno se pasa la vida aprendiendo, porque hay que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, y que son fundamentalmente de carácter práctico, manejar los aparatos, manejar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay mucho aprendizaje también, no solo técnico y tecnológico, sino también social, etcétera, 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 ¿no? Y luego, ¿la filosofía para qué vale? Bueno, pues la filosofía es la que coordina todo esto. Es decir, si uno no tiene un mapa de coordinación religioso, si tiene un mapa de coordinación religioso, vamos a suponer, y coge pues los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? O Camino de Escrivá de Balaguer, o los Evangelios, pues nada, sigue ese mapa. Pero si no tiene un mapa religioso, pues los mapas alternativos son filosóficos, porque uno no va a coger un mapa del cuento de Harry Potter,
Tiene que cogerlo de un mapa de las personas que se dedican a hacer este tipo de cosas, que han sido los filósofos en la historia de nuestra tradición. Y entonces por eso hace falta la filosofía, porque el mundo cada vez es más complejo, los tipos de conocimientos cada vez mayores, cada vez es más difícil saber lo que se sabe de lo que no se sabe, lo que se domina de lo que no se domina, lo que depende de nosotros, lo que no depende de nosotros, lo que es real, lo que es ficción, etc. Todo esto cada vez es más difícil discriminarlo y entonces hace falta un aparato filosófico para hacer eso. De acuerdo. Pues nada, pasamos ya al tema del hombre. Y en este apartado, en un mapa filosófico del mundo, abordas temas como la idea de persona, la idea de libertad o la idea de felicidad. ¿Podrías explicar con más detalle estas ideas y las que consideras más importantes sobre el hombre y cómo ayudan a orientarnos en un mapa filosófico del mundo? Sí, bueno, yo creo que como ahí son varias ideas, pero vamos, lo que yo creo que es más importante... Lo que yo creo que es más importante en el mapa del mundo a este respecto es, por así decirlo, establecer el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Entonces, el puesto del hombre en relación con las cosas y con los animales, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, el problema fundamental ahí es distinguir el hombre de los animales, ¿eh? ¿En qué se distingue el hombre de los animales? La respuesta religiosa es que el hombre tiene alma inmortal, que no se muere, y entonces que cuando se muere solamente se muere el cuerpo y que el alma le sobrevive y que el alma es divina, porque está hecha imagen y semejanza de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando retiras esa idea que es tan improbable y tan, diríamos, extraña, pues entonces, claro, el hombre es un animal más de la zoología, pero por otro lado el hombre es un animal, diríamos, especial, porque el hombre es una persona, aparte de ser un individuo zoológico, ¿no? Y entonces la cuestión es en qué consiste ser persona. Esa es la cuestión fundamental, ¿no? Y por qué a las personas hay que tratarlas distinto que a las cosas y que a los animales, ¿eh? Y ahí es donde están los fundamentos de la ética, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. El ser persona, pues, está muy ligado a una característica humana, que bueno, yo ahí no uso la palabra porque he intentado evitar palabras técnicas, pero bueno, se puede explicar, que es lo que se llama altricialidad, ¿eh? La altricialidad es que el hombre... por una serie de razones, fundamentalmente porque tiene un cerebro muy grande, y porque es bípedo, porque anda a dos patas. Bueno, la bipedestación hace que el canal del parto se estreche. Pero por otro lado, el hombre que tiene un cerebro muy grande, pues resulta que como tiene el cerebro muy grande, tiene que tener un cráneo muy grande también, y entonces el cráneo no pasa por el canal del parto. Y entonces el resultado es que para solucionar este problema, pues lo que ocurre es que el hombre nace con el cerebro totalmente inmaduro, y el crecimiento del cerebro y su constitución se produce después del nacimiento en un porcentaje muy grande. Bien, eso hace que a la vez que sea muy dependiente del grupo en el que está, porque claro, como nace con un cerebro inmaduro, pues nace totalmente vendido, o sea, como lo dejes solo se muere, sencillamente, ¿no? No es como un animal que más o menos nace y a los pocos minutos o horas de nacer, pues ya está casi 100% funcional, ¿no? El niño, el neonato, va a tardar años en tener independencia funcional, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es que el cerebro se está formando en una sociedad de personas, porque no puede ser de otra manera, porque si no, no sería viable ese organismo, ¿no? Y entonces eso hace que esa sociedad de personas sea constitutiva de
de nuestra manera de ser y de nuestra esencia humana, cosa que no ocurre con otros animales que no tienen estos problemas, ¿no? Bien, y eso es. Y entonces en la sociedad de personas es una sociedad técnica, que es la de los hombres, es una sociedad técnica, en donde hay técnicas por todas partes, empezando la primera técnica, o de las primeras, bueno, no la primera porque las primeras técnicas son líticas, como se sabe, pero vamos, de las primeras del Paleolítico Medio, pues es el lenguaje de palabras. El lenguaje de palabras es una técnica que el niño tarda, pues lo que sea, 2 años en aprender, o 3 o 4, dependiendo, vamos, eso depende, hay una variabilidad intraespecífica. Entonces, y el lenguaje de palabras, pues claro, lo ordena luego todo, porque es donde estás muy asociado a las normas, a la ética, y a la propia filosofía, y al conocimiento, y a las técnicas, ¿no? Entonces, nosotros estamos constituidos técnica y tecnológicamente desde fuera, incluso desde antes del nacimiento, porque antes del nacimiento la madre gestante ya va al médico, ya tiene ecografías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos totalmente, y desde luego totalmente constituidos desde el punto de vista de nuestra biografía, en los 3 o 4 primeros años, en los que nuestro cerebro se está literalmente haciendo. O sea, que esto no es una metáfora, o sea, es que está literalmente constituyéndose. O sea, están literalmente naciendo las células, formándose, conectándose, etcétera, etcétera, justamente en esa sociedad de personas. De acuerdo. Pues cambiando ahora de nuevo de apartado y entrando en qué podemos hacer y qué debemos hacer. Y en el libro te abordas estas preguntas y hablas de normas éticas, normas morales y normas políticas de los estados de partidos o de la distinción entre derechas y de izquierdas. ¿Podrías profundizar en estos conceptos y aclarar qué función cumple dentro de un mapa del mundo? Bueno, la cuestión de qué podemos hacer, esa tiene más que ver con la que decía antes, es decir, con el conocimiento, las cosas que no podemos cambiar, pero que nos interesa conocer precisamente para saber qué límites tienen y para saberlas de alguna manera, pues, torear, en el sentido de incorporarlas a nuestros proyectos, aunque sea indirectamente, ¿no? Esos procesos. Y eso tiene que ver con la ciencia, como dijo. La de qué debemos hacer, eso es el tema ¿no? Claro, son las normas. En las normas lo más interesante es darse cuenta, lo más significativo del mapa es darse cuenta que hay unas normas que lo que intentan, la finalidad que persiguen es, de alguna manera, proteger al individuo, protegerlo, darle seguridad, darle estabilidad, curarlo si está enfermo, etcétera, etcétera. Hay unas normas que son las normas que llamamos éticas, y luego hay otras normas que son para proteger al grupo, para proteger a la familia, al clan, etcétera, ¿no? Bien. Y protegerlo frente a otros grupos, ¿no? Bien, esa es la cuestión. Entonces, y esta es la cuestión central. Y la cuestión central es que estas normas normalmente se trata de compatibilizarlas, o sea, de que no sean incompatibles, es decir, que las normas para salvaguardar al grupo, pues no vayan contra el sujeto, pero a veces van, esa es la cuestión, a veces chocan. Y este choque es objetivo, no es un choque que es que uno se lo invente, no, es que si un Estado, por ejemplo, el grupo en este caso, es atacado, pues entonces hay que ir a la guerra y entonces hay que matar a gente y entonces eso va contra los sujetos, contra los que matas, contra los que son agredidos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto se ve muy bien cuando uno coge un clan de estos, pues que sea una mafia o lo que sea, ¿no? En una mafia, pues si el sujeto hace algún movimiento que va contra el grupo mafioso se lo mata, sencillamente. No se anda con contemplaciones.
En otros grupos que no tengan este comportamiento tan extremo, pues a lo mejor no se le mata, pero se le aparta, se le da una especie de muerte civil, se le jubila, se le da de baja, lo que sea. Se utilizan otros mecanismos más suaves, pero que en el fondo es lo mismo. Es decir, es apartarlo porque molesta, ¿eh? Y porque molesta a los intereses del grupo, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Este conflicto se da constantemente y todos tenemos experiencia de él, ¿eh? Todos tenemos experiencia de ese conflicto, ¿eh? Porque efectivamente, si uno tiene una familia, pues a lo mejor tiene que sacrificar cosas por la familia, ¿eh? Y no solamente el padre o la madre, sino que los propios hijos tienen que sacrificarse por los padres o por los hermanos o lo que fuera, y porque hay que contentar a todos, diríamos. Quiere decir que lo que no se puede es ir en plan de vamos a destruir el grupo, porque entonces si destruyes el grupo te quedaste sin familia, ¿eh? Entonces, todos estos asuntos están, y cuando es, por ejemplo, pues esto ocurre mucho, eso que se dice, entre bueyes no hay cornadas, o perro no muerde a perro, ¿no? Pues qué sé yo, pongo este ejemplo, pero podría poner cualquier otro, entre políticos o entre médicos o que sea, pues si uno comete un error o lo que sea, bueno, pues los otros tampoco se trata en fin, se trata más bien de correr un velo y de ver si, bueno, pues porque hoy tú me apoyas a mí y mañana el que cometo soy yo el error, y entonces mañana eres tú el que me vas a ayudar a mí y me vas a sacar del apuro o lo que fuera. Quiero decir que como todos cometemos errores, digo, en el caso de que sean errores, ya no digo en el caso de que sean ilícitos penales, que eso ya es otro caso distinto, pero bueno. Entonces, este tipo de cosas. Es decir, las normas de los grupos pueden marchar armoniosamente con las normas que protegen a los hombres, pero otras veces no. Y en el límite, pues los de los estados, que son grupos muy grandes, pues claro, los estados pueden llevar a miles, bueno, lo hemos visto en las guerras mundiales, a millones de personas, pues directamente a la muerte, sencillamente, porque está por encima, qué sé yo, Alemania y el proyecto del pueblo ario, por encima de las vidas de la gente, ¿no? Entonces, eso es una parte de la realidad que no es resultado, bueno, puede serlo en algunos casos, de mala voluntad, etcétera, etcétera, pero en otros casos no es un conflicto, pues, que se da objetivo entre unas normas y otras, ¿no? Entonces, pensar que todo es armónico, es tener un mapa del mundo equivocado. De acuerdo. Pues entramos ya en el último bloque, que he llamado ¿qué debemos esperar? Este bloque este apartado no aparece explícitamente en el libro. Yo lo he añadido por dos razones. Una, porque creo, como se lo comenté a David, que creo que está ejercitado en el libro, en diferentes capítulos, y también porque encajaba muy bien con estas jornadas, ¿no?, que van dedicadas a las grandes preguntas de la filosofía. ¿Qué debemos esperar? Entonces, aquí es una opinión mía personal, sí está ejercitado en el libro a lo largo de varios capítulos. Se trata de capítulos donde se aborda el tema como la religión, las utopías tecnológicas, la idea de progreso o del sentido de la vida, donde hablas también en un vídeo en YouTube. ¿Podrías, no sé si quieres comentar algo sobre este apartado de qué debemos esperar? Y aparte, ¿podrías desarrollar algunas de estas ideas, las que tú consideres más importantes, y señalar cómo encajan en un mapa del mundo? Sí, vamos a ver. Este asunto, el libro no es un libro, no pretende dar recetas a la gente de lo que tiene que hacer. No. Entonces, ahora, porque es más bien un mapa, luego cada uno es para orientarse, no es para decirle a uno, para darle a uno indicaciones de cómo tiene que vivir su vida, porque las circunstancias de cada uno son muy diferentes y eso es una cosa, pues, que hay que valorarlo, ¿no? Más que qué podemos esperar, el libro a lo que responde es a la pregunta de qué no podemos esperar. Entonces, por ejemplo, no podemos esperar nada bueno o nada
nada que nos oriente. No digo bueno, porque sí, cosas buenas sí podemos esperar, pero quiero decir que nada que nos oriente, que nos ayude a orientarnos, por ejemplo, de la religión. ¿Por qué? Pues porque se parte de unos principios que yo creo que son falsos. El hombre se muere, no tiene alma inmortal. Entonces, no hay un Dios que le vaya a juzgar después. La única justicia que hay es la justicia terrena, etc. Entonces, si uno quiere justicia, tiene que buscarla en la tierra, porque es donde se hacen esas cosas. Entonces, no podemos esperar, no podemos organizar nuestra vida, como por ejemplo lo puede organizar una monja de clausura, pensando en la vida después de la muerte. No, la vida hay que organizarla inmanentemente al mundo en el que estamos. Entonces, no se puede esperar la inmortalidad, sencillamente. Entonces, hay cosas que no se pueden esperar. No se pueden esperar utopías tecnológicas, pues por ejemplo, máquinas que tengan conciencia, cosas que eso no se puede esperar porque va completamente en contra de todo lo que conocemos y de todo lo que sabemos de la etología, de la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, no se pueden esperar utopías tecnológicas del estilo vamos a viajar a planetas de otras estrellas, porque no. O sea, los que estamos aquí y los que me oyen en este momento, por lo menos, que sepan que eso no lo van a ver, porque está totalmente fuera de nuestro horizonte técnico y tecnológico, científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos esperar la inmortalidad biológica. Hay una serie de mercaderes que andan anunciando que vamos a ser inmortales en el sentido de no morirnos biológicamente porque la medicina va a avanzar tanto. Eso es completamente falso, es una cosa inventada, no se sabe de dónde la sacan, son perspectivas totalmente, pues inventadas. Entonces, hay muchas cosas que no podemos esperar. Por ejemplo, no podemos esperar que la humanidad entera progrese así en un sentido general, ¿no? Porque el progreso se dará en unas cosas y no se darán otras. Entonces el progreso habrá no es un progreso así general, habrá que ver dónde se está progresando y dónde se está yendo marcha atrás. Entonces, para buscar sentido inmanente en el mundo, y sentido racional, no fantástico, de nuestras operaciones, de nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, aquí es un conocimiento negativo, pero el conocimiento negativo es muy importante. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer eso, un motor perpetuo que funcione perpetuamente, y que no consuma nada, que esté en perpetuo movimiento. Lo sabemos, pero lo sabemos por los principios de la termodinámica. Entonces, ese conocimiento es negativo, pero es muy importante, porque es el que nos permite hacer motores que realmente funcionan y que realmente consumen combustibles. Entonces, estos conocimientos negativos a los que me estoy refiriendo, son más bien cosas que no podemos esperar. En ese sentido. Y entonces el mapa nos está marcando las fronteras de lo que podemos esperar. Lo que podemos esperar, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el estado del mundo de la ciencia, de la técnica, de la tecnología y con nuestra posición en ese mundo, porque no es que podamos esperar en general como humanidad, sino es lo que puedas esperar tú de las expectativas que tienes en el entorno en el que tienes, la familia, el país, el grupo económico en el que estás, etcétera, etcétera. Desde esa plataforma, calcula qué es lo que puedes hacer, porque es muy limitado, como es lógico. Quiero decir, incluso si cogemos un líder mundial, como pueda ser Trump en este momento,
lo que puede hacer y no hacer también tiene sus límites, porque es que tiene otros líderes enfrente, ¿eh? Igualmente potentes, ¿eh? Entonces, eso, refiriéndome a este caso ya, que es el más extremo que se puede poner, pero quiero decir, las personas normales y corrientes, pues lo que podemos esperar pues tiene mucho que ver con nuestras capacidades, nuestras actitudes, nuestras aptitudes, nuestra formación, nuestro grupo social, nuestro grupo económico, nuestro país, con una serie de cosas. Y entonces pues es ahí donde hay que hacer el cálculo, ¿eh? Porque no es una cuestión de, si tú me dices, ¿qué podemos esperar de la vida? Bueno, pues claro, de la vida lo que podemos esperar es que acabaremos muertos todos, es lo que decía Keynes, ¿no? Que a largo plazo todos estaremos muertos, claro. Pero se trata de ver en la inmanencia del mundo, qué es lo que podemos, lo que es posible, lo que no es posible, lo que se puede cambiar, lo que no se puede cambiar, ¿eh? Y esta es la idea estoica, es una filosofía estoica realmente, que es lo que no se puede cambiar, no se puede cambiar, y lo que se puede cambiar, pues vamos a intentar mejorarlo. Esa es la cuestión. Esta última parte me ha parecido muy interesante, lo de filosofía estoica. ¿Consideras que en el libro sí está ejercitada una cierta filosofía estoica? No, totalmente, desde la primera página hasta la última, Si este libro, para venderlo mejor, lo que habría que decir es que es un manual de estoicismo, y entonces te lo pondrían en las librerías, en el estante de los estoicos, y entonces lo venderías más. Sí, claro, es totalmente estoico, porque la máxima estoica es hay que darse cuenta de lo que no podemos cambiar. Eso es lo anantrópico, lo que no podemos cambiar. Distinguirlo de lo que podemos cambiar. Y ser estoico para soportar lo que no podemos cambiar. Y ser valiente para cambiar lo que sí podemos cambiar. Y dentro de todo esto, ¿qué pinta la filosofía? Pues la filosofía, el mapa, es la que te va a decir qué es lo que no puedes cambiar y qué es lo que puedes cambiar. Es la que te da el mapa general de las cosas que tienes que soportar estoicamente y las que tienes, aquellas otras a las que te tienes que enfrentar con valentía y con arrojo y con coraje. Esa es la cuestión. Esa es la estructura del libro. La parte anantrópica, la parte antrópica, y distinguirlas, y distinguir lo real de lo pintado y este tipo de cosas. Son cosas muy básicas, pero que se pierden constantemente de vista, pues en la maraña de eso, de la propaganda, las películas, el consumo, las novelas, etcétera, etcétera, y por eso es importante el libro. De acuerdo, bueno, pues hasta aquí un esbozo muy breve de las partes principales del libro. Muchas gracias, David, y pasamos ya al turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Estoy casi seguro de que sí. Voy a acercarte esto para que lo escuches. Bueno, son tantas cosas y eso no lo he acabado. Oye, mira, bueno, muchas cosas. Habla alto, por favor. Por empezar por alguna. Sí, gracias. Ya, tú, bueno, como bien dijiste, es un mapa con las ideas desnudas. Procuras no utilizar terminología, digamos, esotérica propia de la escuela. Y además, bueno, tú lo has confesado, tienes detrás toda la tradición estoica. Es decir, que este libro podría paragonarse, y lo digo con todo elogio, a la ética de Spinoza. La ética de Spinoza no deja de ser un mapa del mundo, a la escala de 1600, vamos, del segundo tercio del siglo XVII. ¿Qué papel juega? Porque tú lo explicaste el otro día hablando con Pablo Huerga, que claro, escribir un libro como este es muy difícil, porque la maquinaria está detrás, la maquinaria filosófica. ¿Qué papel juega a la hora de redactar este libro? ¿Qué papel jugó en ti la idea, bueno, el principio de Bois-Reymond, está claro, hay cosas que se pueden conocer y cosas que no se pueden conocer, ignoramos y ignoraremos, pero ¿qué papel juega la idea de materia ontológico general? Porque tú, por ejemplo, de alguna manera, sí te das cuenta que
que las religiones, sobre todo la cristiana católica, que tiene muchos componentes materialistas, y subrayo lo de católica, no protestante, pues cumplen unas funciones muy importantes, de tal suerte que hoy hay día ideologías mucho más extravagantes, por ejemplo, la idea de género humano, la idea de que hay una humanidad global, la idea de que los seres animales pues tienen también inteligencia y que tienen que ser tratados, pues, quiero decir que hay cosas en las que todavía el cristianismo católico, subrayo, tiene más poder resolutivo que las presuntas ideologías que han surgido a partir de la Ilustración, lo de Ilustración entre comillas, porque evidentemente siempre se obvia, por ejemplo, ahora que ha escrito un libro Pedro Insúa, la importancia de la Escuela de Salamanca en todo el proceso de civilización del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega en ti la idea de materia ontológica general, aunque aquí no aparezca en representación como concepto? Por ejemplo, te haría esta pregunta de momento. Si no te parece mal, ¿eh? Porque yo te iba... Me parece muy interesante. El libro, lo que ocurre con el libro es que, como ya he explicado en otras ocasiones, yo he intentado quitar toda la terminología filosófica, he intentado utilizar solo un español, pues nada, llano, normal, tampoco complejo, y eso, sencillamente porque este es un libro que no está hecho para el público general, no está hecho para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Entonces, si uno empieza a utilizar pues terminología muy específica y muy técnica, etcétera, etcétera, pues eso puede ser una barrera para que lo entiendan, ¿no? Pero bueno, como tú dices, la idea de materia ontológico general está ejercitada y está ejercitada precisamente en esas inconmensurabilidades que hay entre las diferentes categorías, entre las diferentes ciencias y entre los órdenes de categorías, entre el orden de categorías del ser y el orden de categorías del hacer. Es decir, y en todo eso que ignoramos, las cosas que ignoramos y las que ignoraremos, que también están muy presentes en el libro. Entonces, quiero decir que es una idea que como todas las ideas en ese libro, o la mayoría, pues están ejercitadas, pero no están expuestas en términos técnicos. Y lo que es muy interesante de este experimento, diríamos, de hacerlo así, es comprobar que es perfectamente posible hacerlo. Vale, no sé si queréis añadir alguna cosa más o alguna otra pregunta. Sí, habla alto para que llegue a este micrófono. Vale, sí. A ver, yo tengo un montonísimo de preguntas, pero bueno, voy a hacer alguna nada más, ¿no? Es verdad que algunas ya no son relativas solo al libro, relativas al sistema, pero bueno, por lo menos la primera que a mí que en parte se podría relacionar un poco con la de Miguel Ángel, es, a ver, todos los que estamos un poco metidos en el materialismo filosófico recordamos la cuestión del ego trascendental de bueno, y él empezaba diciendo que era un mapa filosófico, un mapa mundi. Entonces yo quiero ver cómo lo conectas con el ego trascendental, que era la estructura ontológica correspondiente ahí, ¿vale? Y te voy a decir algunas otras cuestiones para cortar ya del tirón y no interrumpir más, ¿vale? A ver, en fin. Bien, una que me parece un poco chocante y que creo que es muy interesante en el sentido del qué hacer o el qué interpretar o el qué conocer o estas cuestiones así muy bien planteadas desde vuestra perspectiva, vamos a decir así. La negativa a la literatura, el decir hay que dejar de leer novelas, hay que dejar de ver películas o hay que dejar de incluso de hacer novelas o de hacer películas. Y como si eso solo, no sé si es un error, a mí me parece que quizás eso hay que explicarlo, identificar lo ficticio con casi lo inútil. Y entonces, claro, pues es imposible decir, aunque solo sea porque ocupan espacio en las bibliotecas, el Quijote ha causado más efectos, yo qué sé,
que la utopía de Moro. ¿Eh? Y entonces eso sí es útil, ¿o no? Eso es lo que pregunto, por ejemplo. Y, pues bueno, o la nueva Atlántica, la Atlántida de Bacon, por lo que mencionabas al final de no hay utopías tecnológicas, ¿vale? En ese sentido, más o menos. Yo qué sé, se ha mencionado Pablo, el cine, Pablo creo yo que lo relaciona pues, con las personas mucho, y tú has mencionado a las personas y bueno, pues a ver cómo sales de ese jari, de ese lío, de ese embrollo, ¿eh? ¿Cómo lo solucionas? No quiero decir que sea difícil de salir. Y nada, y simplemente más, la última, sobre la libertad, como él te lo ha mencionado, Rafa te lo ha mencionado, pero no has comentado nada porque es imposible, bueno, pues yo te lo pongo ahí si quieres. No has comentado nada porque es imposible, bueno, pues yo te lo pongo ahí si quieres. Ya está. Importantes. Bueno, la primera, la del ego, tiene la misma contestación que le acabo de dar a Miguel Ángel. O sea que el ego está ejercitado, no está representado, pero está ejercitado. Porque el ego es el que hace el mapa, claro. Entonces, el ego es el que está... la unidad que tiene el mapa es la unidad del ego. Es la unidad y es la unidad que es el fin del mapa. El fin del mapa es orientarse. Y entonces el mapa se hace libro, se hace un libro para que se pueda discutir, para que se pueda mejorar, para que se pueda perfeccionar, para que se pueda rectificar, es decir, para meterlo en el ego trascendental. El ego trascendental es ese ego que es público, que es la discusión pública filosófica. O sea, quiero decir que el ego trascendental, aunque no aparece mentado con ese nombre, es el centro del mapa. Completamente es el centro del mapa. El mapa está hecho desde ahí, y está brindado a los demás para discutirlo precisamente en la idea de que los demás son el ego trascendental. Es la discusión pública la que da lugar al mapa, no es una cosa mía privada. Bien, eso por un lado. Luego, la segunda cuestión es una cuestión muy importante y que me alegro muchísimo de que salga. Porque es que este asunto ya lo he tocado varias veces y me da la oportunidad de explicarlo más. Efectivamente, dicho así, parece como que estás hablando contra la literatura, contra el cine, etcétera, etcétera. No es así. Lo que ocurre es que y sobre todo contra las artes. Parece que estuvieras hablando contra las artes, pero no es así. Lo que ocurre sencillamente es esto. Es que, si tuviera que decir una cifra, el 99% del cine, la literatura, etcétera, etcétera, que se hace, no es arte, es un producto de consumo que está hecho para entretener, sencillamente, punto final. Entonces, ¿que hay que discriminar ese otro 1% donde está el Quijote? Vale, de acuerdo, sí, por supuesto que sí. Pero ese es un porcentaje mínimo. Quiero decir que si uno coge todo lo que se publica de novela, todo lo que se hace de cine, etcétera, 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 pues no digo que sencillamente es un producto de consumo, como cualquier otro. Es un producto de consumo como cualquier otro. Entonces, ese producto de consumo está hecho para entretener. O sea que tiene los resortes para que la persona no cierre el libro, no apague el aparato, no se marche de la sala de cine, etcétera, etcétera. Tiene esos resortes. Está hecho para manejar esos resortes. Y es así como la gente lo consume. O sea que la gente va a consumir entretenimiento. El entretenimiento es un sector, diríamos, como cualquier otro. Y se nutre en los libros de novelas y cuentos, y en el cine, etcétera, pues de películas, series, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que yo quiero sencillamente subrayar es que hay que ser consciente de que existe este sector y de que existe este sector como un sector generador de productos de consumo y de entretenimiento. Bien, entonces, no cojas tu mapa del mundo de ese sector, porque ese sector está dedicado a otra cosa.
está dedicado a entretener, y está dedicado pues eso, es un producto de consumo más. Si es que lo vemos en las librerías, en las secciones de novela, etcétera, etcétera, lo que se produce, lo que se vende, lo vemos en los cines. Quiero decir que el que no lo vea es que no tiene ojos en la cara. Evidentemente que luego hay un porcentaje de novelas que son arte y de películas que son arte y que tienen otros valores, ya, pues sí, evidentemente que sí, eso que no va a negar, eso no lo niega nadie. Pero de todas maneras, incluso en esas novelas y en ese cine y en esas películas, etcétera, etcétera, que es arte y que tiene valores artísticos ya aparte del consumo puro y duro, y hay que tener cuidado porque el artista está investigando y explorando y analizando una parte muy fragmentaria de la realidad. No está haciendo un mapa del mundo, ni siquiera Cervantes. Quiero decir que está analizando cosas concretas y puede hacer análisis y exploraciones interesantísimas que el filósofo y etcétera y que podamos tener en consideración y tomar en cuenta, etcétera, pero no está haciendo un mapa del mundo. El que está haciendo el mapa del mundo es Spinoza, lo está diciendo usted. Quiero decir o lo decía antes, Miguel Ángel. Quiero decir que esa es la diferencia entre la ética y el Quijote. La ética es un mapa del mundo intencionalmente hecho, que luego uno puede estar en desacuerdo con él o lo que fuera, pero se puede discutir. El Quijote tiene análisis importantísimos de partes de la realidad, pero es que si tú le preguntaras a Cervantes, vivo aquí, usted cuando hizo el Quijote estaba haciendo un mapa del mundo, te diría, no, que va, yo estaba haciendo otra cosa completamente, es que es evidente. Aunque sea interesantísimo lo que hace, por supuesto que sí. Pero bueno, lo principal es lo otro. Lo principal es lo otro, porque hay que meterse en la cabeza de que hay una industria de consumo del entretenimiento. Y que entonces la mayor parte de lo que se hace de novelas y cuentos y cosas por el estilo y cines y películas y series y esto y lo otro, es entretenimiento, que es muy importante ese entretenimiento, No digo yo que no, y de hecho ya sabemos la importancia que tiene en muchos ámbitos, y que puede ser ese entretenimiento un vehículo de transmisión de ideas filosóficas, etcétera, por supuesto que sí, pero no se puede sacar el mapa del mundo de ahí, porque de ahí no sale. Porque si tú coges, pues qué sé yo, un gran cineasta, lo que sea, pues aquí en España, qué sé yo, Almodóvar, etcétera, etcétera, pues no puedes sacar un mapa del mundo de ahí. Evidentemente que no. Filosófico, de ninguna manera. Para empezar, por muchas razones, pero porque no sale. Vamos, Entonces, y luego la libertad, que era el tercer asunto. Vamos a ver, la libertad está tratada en el libro y está tratada en uno de los vídeos esos de 10 minutos que hago yo resumiendo el libro. ¿Qué se puede decir así en 2 palabras? Vamos a ver. En 2 palabras lo que se puede decir es que es que la libertad tiene fundamentalmente la idea, ¿no? Tiene fundamentalmente 2 usos, yo creo, muy importantes, que es importante distinguir porque si no sabe uno de qué habla. Uno es un uso negativo, cuando es de libertad de expresión, libertad de movimientos, libertad de creencias, etc., que es que no le pongan a uno trabas para hablar, que no le pongan a uno trabas para viajar, que no le pongan a uno trabas para creer lo que quiera, etcétera, etcétera. Es una libertad en sentido negativo, de no coaccionar, de no ese. Bien, esa es una libertad pues que tiene mucho que ver con los ordenamientos jurídicos. Es decir, que los ordenamientos jurídicos pues no entren o dejen margen en ciertos ámbitos, por ejemplo, el de los movimientos o el de la expresión o cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces hay regímenes políticos donde hay libertad de expresión, otros en que no, donde hay libertad de movimientos, otros que no, etcétera. Bien, eso se entiende bastante positivamente y jurídicamente. Y luego ya está la libertad en un sentido positivo, eso ya es mucho más difícil de caracterizar, porque la libertad en un sentido positivo tiene que ver con los proyectos que puede hacer un sujeto.
Y los proyectos que hace un sujeto, los proyectos humanos en general, son tan complejos que ocupan mucho tiempo. Son procesos largos. Pues qué sé yo, una persona va a escribir un libro, a estudiar una carrera, aunque sea hacer un viaje, o lo que sea, pero lo tiene que preparar y luego el viaje es largo y tal, no sé qué, quiere decir que lo que fuera, son procesos, va a casarse, no digamos a tener hijos, claro, y el hijo lo va a tener hasta los 30 años en casa. Quiere decir que entonces, entonces son proyectos largos. Entonces, la libertad no se puede medir en esos proyectos. Uno no puede medir la libertad cogiendo un trozo pequeñito, infinitesimal, una sola decisión. No, tiene que ver cómo se despliega la biografía. Esa es la cuestión. Porque si no, no se ve, se pierde la figura. No se ve la figura, porque la figura es procesual y larga. Y hay que estar tomando muchas decisiones. Es como un barco que navega, quiere ir a América. Es una trayectoria larga. Y hay que estar tomando muchas decisiones de navegación por en medio para mantener el proyecto. Y entonces, cuando tomas todas esas decisiones que están engranadas para mantener el proyecto, entonces es cuando se ve tu libertad racional de la decisión primera que has tomado. Tener un hijo, ir a América, escribir un libro o lo que fuera. Pero se ve desde el final. Entonces, por eso se ve mal, porque se ve desde el final. Porque son procesos propositivos, finalistas. Entonces, cuando uno se muere y ya no tiene capacidad de actuar más, entonces alguien podrá ver su biografía y podrá valorar si fue libre y actuó con libertad positiva o no. Lo podrá valorar entonces. Esa es la cuestión. Entonces, por eso es una idea más difícil de entender. Pero totalmente central, porque los proyectos humanos son así. Un proyecto breve de segundos no tiene significación. Los proyectos humanos siempre son proyectos que exigen mirar a medio y largo plazo y concatenar muchas operaciones dentro del proyecto. Y entonces por eso tiene interés hablar de esta idea dentro del mapa, porque es diríamos, comunicar a la gente la idea de que si quiere hacer un proyecto que valga la pena, va a llevar tiempo, esfuerzo, planificación, etcétera, etcétera, y esa es su libertad cuando lo está haciendo, ahí sí que está siendo libre de hacerlo, o de abandonarlo si lo quiere abandonar, etcétera, etcétera. Esa es la idea. No sé si terminamos. No sé si quieres replicar y luego... A ver, como lo conectó con el estoicismo, me acuerdo de aquellos conceptos de la pronoia, de la imarmene, de la providencia, y que a toro pasado, pues no había libertad. Y como dices, no sé si me explico, la libertad en el estoico es necesidad, conciencia de la necesidad. No. Eso es en Spinoza. Que es verdad que Spinoza pasa por ser uno de los filósofos estoicos, pero en el estoicismo clásico no. Bueno, sí. Quiero decir, en el estoicismo clásico no es conciencia, o sea, hay que ser consciente, lo que expliqué antes, hay que ser consciente de las cosas que no podemos cambiar. Pero ese determinismo, eso de Spinoza o esa manera de entender a Spinoza, de un determinismo en que todo está determinado y entonces la libertad es conciencia de la necesidad, eso desde luego no es así. Y no es así en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Cuidado, que esto no es que lo esté diciendo yo. En el materialismo filosófico de Gustavo Bueno hay cosas que sí son necesarias y hay otras cosas que no son necesarias. Y entonces no todo es necesario, eso es mentira. Eso es falso, de toda falsedad. Hay cosas que son necesarias, pues por ejemplo las leyes de Newton, y otras cosas que no son necesarias, que son contingentes. Y entonces no. Eso es una interpretación que efectivamente Bueno ha dado pie en algunas ocasiones a hacerla, reivindicando Spinoza y reivindicando el argumento de Diodoro Cronos.
pero que yo creo que es completamente incompatible con todas las otras partes del sistema, como ya he expuesto en varias ocasiones de una manera detenida. Y evidentemente, si usted me dice, es que entonces usted no es espinosista, no, pues claro que no lo soy, aún faltaría más. Quiero decirte que ¿cómo voy a tener yo en el siglo XXI una filosofía de hace 3 siglos? Pues claro que no la tengo, evidentemente que no la tengo. Sí, por continuar con esto último, yo creo que sí que bueno, sobre todo en la época en la que tenía un dominio muy grande del materialismo histórico, dio tal vez pie, cuando éramos bastante más jóvenes, a esa concepción que si se combina con la obra de Schopenhauer da lugar a un fatalismo total. Es decir, no, es que yo estoy determinado por los genes y no puedo hacer nada. Es que, cuidado porque eso sí está en Spinoza. Eso no creo que lo dijera, bueno, nunca, no, dicho así explícitamente no, pero que se puede caer en el fatalismo si crees en el determinismo absoluto, como manera además de irresponsabilizarte, decir, no, como no soy libre, pues no me responsabilizo de nada. Bueno, después de que cayó la URSS, sí, toda esa consideración del materialismo histórico también la matizó mucho. Sí, por supuesto. Bueno, quiero decir vamos, esto saliendo yo en defensa de Bueno. Sí. En última instancia, si Bueno pensó eso, pues que lo pensara. Quiero decir que desde luego no son las posiciones que mantengo, pero yo no creo que lo pensara. Salvo en alguna circunstancia esa, sobre todo, que tuvo que ver eso con ese asunto, ese atolladero que se metió ahí defendiendo el supuesto argumento de Diodoro, que es un argumento que no argumenta nada, porque es un argumento que sencillamente es falso y no se puede mantener. Quiero decir que eso, vamos, y yo lo digo, lo diré 30.000 veces, y el que lo pueda demostrar ese argumento, que lo demuestre. Pero desde luego ese argumento va totalmente contra la teoría de las categorías, contra 1000 cosas. No, te iba a preguntar, bueno, insististe tú antes en tu libro, además lo haces de una manera muy sencilla, en distinguir entre lo real y lo pintado. Eso, para mucha gente que no conozca el sistema, puede creer que ahí hay un dualismo, porque lo pintado forma parte de lo real. Tú piensas que la mayoría de la gente, forma parte de lo que llamamos la ontología especial, el cine, el teatro, etc. De hecho, tú bien distingues entre artes sustantivas y adjetivas. Incluso hay películas que, siendo adjetivas, pasado el tiempo de su contexto histórico, yo que analicé El Sargento Negro, sí, esta película surgió con una intención adjetiva, luchar contra el racismo, en la época de Luther King, pero después se puede convertir por sí misma en una obra objetiva. Incluso el arte sustantivo incluso, no es filosofía, no es un mapa. No es un mapa, pero por desgracia, tú lo dices, la mayoría de la gente se alimenta ideológicamente, porque claro, hay un sector de la realidad que es el entretenimiento. Bueno, yo creo que Hollywood no financia nada solo por entretenimiento. En todo entretenimiento siempre hay consignas ideológicas. Hasta los dibujos de Disney hay consignas ideológicas. O sea, hay manipulación. Peor. Claro, a eso me refiero, que por eso hay que ser... Coño, tú fíjate que ahora la película que más está vendiendo en España es Torrente Presidente. Y la virtud que le dice a la gente es que por lo menos esta película no ha sido financiada por el gobierno. Porque una de las cuestiones que tienen que ver con el Estado es la gestión de los dineros. En España hay películas que cuestan X millones de euros y no recuperan ni el 1%, porque no las va a ver ni la familia. Pero bueno, como son de mi partido político, pues yo las financio. O sea, que eso son decisiones que están en el orden político, pero que afectan también éticamente a la gente, porque la gente lo que hace es, lo que tú dices, alimentarse de novelas. Así, como dice gente, bastantes preocupaciones tengo yo en la vida cotidiana como para leer libros de filosofía. Incluso uno como este, que está pensado eso, como un mapa para orientarse. No para decirle a la gente cómo tiene que vivir, sino para decirle, sobre todo en sentido apagógico, qué es lo que puede ser posible y qué es lo que no puede ser posible. Pero otra cuestión que a mí me interesó mucho es, porque además yo la trato también y llevo en ella muchos años, es el concepto de trastorno mental y de terapia. Claro. Porque tú dices, y voy a leerte porque esto, además, es que esto tiene que ver mucho con la crítica que yo podría hacerle a Marino. No existe ninguna prueba analítica ni de imagen para el diagnóstico de los trastornos mentales. Y bueno, vale, podemos coordinar la palabra trastorno con la palabra mental. Otra cosa es la palabra enfermedad con la palabra mental. Pues las pruebas de este tipo se utilizan para descartar enfermedades no psiquiátricas o para controlar la toxicidad de los medicamentos. De modo que es preciso concluir que toda la farmacopea psiquiátrica, con su indudable importancia práctica,
es un instrumento opaco. Yo quisiera que insistieras en esto de opaco, porque yo lo tengo claro, pero la gente, para controlar ciertos síntomas. La palabra síntoma, importantísima aquí. Quisiera que lo explicases un poco más para quien es reduccionista, porque además tu libro, como mapa del mundo, lucha contra el reduccionismo. Y hoy día vivimos en un mundo de reduccionismos. Hay gente que lo reduce todo a arte, hay gente que lo reduce todo a eso, a entretenimiento. Estos días Santiago Segura, pero ¿de qué? ¿A mí qué me criticáis? Si yo lo que quiero es entretener a la gente, joder, y que se parta el culo de risa. Si para encima me hago millonario, mejor. Si para encima no me financia el PSOE, pues, ¿qué me estáis criticando? Y hay gente que cree que todo es ciencia. Yo he hablado con Bobes, no, todo es química. O sea, que si yo sufro porque mi madre es fascista y me impone casarme con esta novia, eso es química. O sea, M2 no tiene ninguna sustancialidad por sí misma. Porque ahí está toda la fenomenología. Bueno, hace una reivindicación de la fenomenología en psiquiatría, ¿eh? Hace una reivindicación de Bieswanger, sobre todo, y de Jaspers. Es decir, que bueno, conocía la fenomenología, pero es que hoy día no hay ningún psiquiatra que conozca la fenomenología, porque lo dan por superado. Yo esto lo he discutido con Bobes. ¿Para ti qué es lo empírico? Lo que diga la Sociedad Americana de Psiquiatría, que está comprada por las multinacionales farmacéuticas. Es decir, estar triste es una... Porque hoy día, según ciertos manuales de psiquiatría, si tú comes mucho, tienes una enfermedad. Si comes poco, tienes una enfermedad. Si no copulas, tienes una enfermedad. Si copulas mucho, tienes una enfermedad. O sea, todo es enfermedad. Claro, porque todo lo que se trata es de vender. De decirle a la gente, bueno, usted está enfermo. Bueno, y no digamos el mito de la felicidad. Tú ves todos los días los anuncios de tal y dices, bueno, Confucio dijo sobre la felicidad no sé qué, Sócrates dijo sobre la felicidad no sé qué, Rojas Marcos dijo sobre la felicidad sobre qué. Mito más oscurantista que de la felicidad no lo hay. Pero yo creo que incidas en este concepto de las balas mágicas, porque tú dices aquí algo muy importante, cuidado, dice, tenemos medicamentos para combatir bacterias, cierto, de modo que un enfermo puede sanar de una infección bacteriana, aunque la tenga el año que viene. Pues, por ejemplo, una gripe, ¿no? Hay gente que a todos los años tiene una gripe que la dura 15 días, pero no va por la calle etiquetado de griposo, ni la gente se le cambia de acera, ¿no? Y recuperar su estado de normalidad. Pero no existen medicamentos equivalentes para sanar depresiones. Esto no te lo aceptaría ningún psiquiatra. O sea, jugando yo aquí a abogado del diablo. Antidepresivos. Psicosis. Ahí sí estaría de acuerdo contigo. Los antipsicóticos no existen. O sea, existen unos medicamentos que se llaman neurolépticos, que significa literalmente atar los nervios para que la persona se tranquilice y no manifieste ciertos síntomas. Pero eso no significa que cure, que vaya a las causas, si es que se conocen. Esas etiquetas deberían sustituirse porque inducen a confusión. Esto es importantísimo. Yo creo que tú aquí aciertas, o sea, tú aquí, en todo lo que dices en estas últimas 10 líneas daría para un libro entero. De hecho, a mí me lo pidieron que lo escribiera. Bueno, no me atrevo a tanto porque sé que tú estás haciendo una filosofía de la medicina y Carlos Madrid también coincide con esto contigo totalmente. Está haciendo una filosofía de la medicina que creo que es muy importante y que está sin hacer. Una filosofía de la medicina a la altura del siglo XXI y desde la perspectiva del materialismo filosófico. Entonces, es decir, bueno, ojo, eso de que hay drogas... O sea, bueno, sí, cuidado. Estamos hablando siempre. Hay drogas médicas que son legales, lo cual no quiere decir que no sean nocivas, O sea, si a mí un médico, uno de digestivo, que ve el mundo desde su principio, digo, mira, ¿usted qué lleva? ¿Tomando antidepresivos 40 años? Bueno, pues ya sabe que tiene el hígado graso y que va a morir de cirrosis, porque hay gente que tiene cirrosis no alcohólica. O sea, no toda cirrosis surge por alcohol. Entonces, claro, ¿cuándo un fármaco ayuda y cuándo el propio fármaco se convierte en una enfermedad? Es una tesis muy compleja. ¿Cuándo un fármaco ayuda? Porque hay cosas que son problemas éticos. O sea, si tú te has casado obligado, ¿qué te soluciona tomar un fármaco? Si tú tienes un jefe que te está puteando, ¿qué te haces? Porque hay psiquiatras que te dicen, bueno, usted está al paro, pero bueno, le voy a dar un antidepresivo por si esto ayuda. Si mi problema es que estoy al paro, o mi problema es que mi mujer no quiere tener relaciones sexuales conmigo, o mi problema es que a mí me gusta la del quinto, no la del cuarto. O mi problema es que soy homosexual y me he casado para tapar este problema. Eso pasó mucho en Hollywood en su época, que había muchos alcohólicos que utilizaban el alcohol como ansiolítico, siempre ha sido un gran ansiolítico el alcohol, y el alcohol está permitido como droga. Pero el problema es que eran homosexuales y los obligaban a casarse porque si no, pues los echaban de Hollywood. Y eso está en la biografía de muchos actores. Entonces, cuando el tema de que ahí lo que está, el problema clave aquí, como tú bien sabes, es el problema de la causalidad. De cómo el concepto de causalidad te permite o no te permite saltar de una categoría ontológica a otra. Saltar de un reino de materialidad a otro. Porque evidentemente el reduccionismo está impuesto. O sea, hay psiquiatras que siguen funcionando con los criterios del Círculo de Viena. Aunque no lo sepan, en ejercicio están funcionando con los criterios del Círculo de Viena. Todo es M1. Claro, ¿qué se puede decir frente a eso? Sí, vamos.
que esta Todo ese parte me ha asunto. encantado. O sea, esto es un libro entero, ¿eh? Todo ese asunto pues es muy Porque es muy profundo. largo, ¿no? Bueno, yo lo que diría, sencillamente para completar lo que tú has dicho, pero es completarlo, nada más que completarlo, es que en la medicina ordinaria, no hablando ahora ya de trastornos mentales, sino hablando de las enfermedades ordinarias, corrientes, nosotros solo tenemos unos medicamentos que curen, que son, bueno, unos no, dos, que son los antibióticos, los antibacterianos y los antivíricos. Eso sí cura, porque tú si tienes una enfermedad y te matan la bacteria o el virus, pues, o impiden que se desarrolle o lo que fuera, pues entonces al cabo de un tiempo pues recuperas la situación de origen. Cura a un gran costo también, porque como se sabe los antibióticos pues barren con el patógeno, pero barren con otras muchas cosas y así sucesivamente, ¿no? O sea que no hay balas mágicas, incluso estos que son los medicamentos que sí curan, tienen sus contrapartidas, ¿eh? Y luego el resto de los medicamentos, pues la mayor parte pues lo que hacen es controlar síntomas, ¿eh? Es controlar síntomas de enfermedades de causa desconocida o de la que se consideran a lo mejor algunos factores que intervienen en la enfermedad, pero que no se sabe por qué unas personas la desarrollan, otras personas no la desarrollan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pues se pueden manejar esos síntomas, pues que se puede manejar, pues qué sé yo, la hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quizá hay otras, como por ejemplo el caso de la diabetes, en que se puede pues suplir una carencia del organismo, lo que fuera. Pero entonces hay muchos medicamentos que controlan síntomas y luego dentro de esos que controlan síntomas pues los hay que tienen una farmacodinámica y una farmacocinética más o menos conocida, más o menos conocida, pero se usan incluso los que tienen una farmacocinética o una farmacodinámica desconocida. También se usan, si empíricamente se muestra que funcionan o que tienen algún efecto, pues se usan igualmente, ¿eh? Y esto es mayormente lo que pasa en el ámbito de la psiquiatría, ¿eh? Es decir, que en el ámbito de la psiquiatría, pues pero de todas maneras lo que yo quiero llamar la atención también a la vez es que un uso inteligente de esos medicamentos es necesario, o sea que no es lo que pasa. Lo que pasa es que, bueno, es una cosa que hay que valorar desde muchos puntos de vista, cuándo es necesario, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera, y cuándo tiene que ir acompañado de otro tipo de terapias, o lo que fuera, ¿no? Pero mi comentario, no es una respuesta, es que tengamos en cuenta que este asunto de los medicamentos que curan y los medicamentos que controlan síntomas es un asunto general, no es un asunto específico de los trastornos mentales, sino que es un asunto que ocurre en otros ámbitos médicos de trastornos ordinarios, en donde pues se manejan muchos medicamentos pues de una manera, diríamos, empírica. Entonces, y esto, bueno, pues es el estado del arte en este momento, ¿no? El estado del arte médico en este momento es así y es en ese ámbito en el que nos movemos, ¿no? Eso es lo que quería decir. De acuerdo. No sé si hay alguna pregunta más. A mí sí me gustaría... Perfecto. Sí. He preparado así dos que me han llamado un poco la atención leyendo el libro. Y una es sobre el concepto de mapa filosófico del mundo. Vale, porque, a ver, si entendemos mapa filosófico del mundo como un mapa en segundo grado, un mapa además que se define respecto de otras alternativas, y que implica un proceso de clasificación, de enfrentamiento, de medir la potencia de las diferentes alternativas y reivindicar la propia porque es más potente que las demás y de hecho solo de este modo
o uno de los principales modos, es precisamente que el enfrentamiento con las demás alternativas, hasta qué punto un mapa filosófico del mundo no tiene que ser necesariamente crítico. Crítico quiere decir que implica clasificación, que implica enfrentarse con otras alternativas, y desde ese punto de vista, mapa filosófico del mundo dogmático no tiene un carácter de oxímoron, o puede implicar un cierto oxímoron. Y si quieres te digo ya la siguiente cuestión. Vale, y la siguiente cuestión tiene que ver con algunas dicotomías que ya aludió a algo Miguel Ángel, algunas dicotomías que se manejan en el libro, como por ejemplo categorías antrópicas y categorías no antrópicas, o naturaleza y cultura. Entonces yo voy a comentar algunos aspectos que quizás pueden problematizar estas dicotomías, ¿vale? Por ejemplo, en el plano material, cuando se hace bronce a partir de la mezcla de cobre y estaño. Aquí bronce, que lo estamos realizando a través de esta mezcla, es una categoría antrópica o anantrópica, es naturaleza o cultura. Lo mismo con el acero, hierro con carbono, plásticos, vidrio industrial, fibras sintéticas, en medicina las vacunas, frutas, verduras, organismos modificados genéticamente, bueno, y etcétera, etcétera. Todas estas realidades no problematizan un poco la distinción entre lo antrópico y lo anantrópico. Y bueno, y básicamente eso. Y luego simplemente, ya para añadir, redundando un poco en esto último, bueno, decía que había una serie de, vamos a llamarlas realidades, que desbordaban la dicotomía naturaleza-cultura, como podían ser los teoremas matemáticos. Los teoremas matemáticos no son ni naturaleza ni cultura, si yo he entendido bien a bueno, ¿vale? Y nada, y entonces un poco es esta la idea. Incluso, bueno, en la etología como ciencia de la cultura parece aludir a, para romper precisamente esta dicotomía, culturas naturales, como podía ser las telas de las arañas, los nidos de las aves, los nidos de grupos de monos que las fabrican con determinadas hojas, etc. O incluso cuando estos mismos monos utilizan cañas para sacar las termitas, las hormigas, etc. Si aquí se podría hablar de que precisamente todo esto no problematiza esta distinción. Y bueno, y estas son un poco las dos preguntas. Genial, muy bien, muy bien. No, son muy interesantes, ¿eh? Vamos a ver, lo de que efectivamente mapa dogmático del mundo es un oxímoron, sí, claramente. Lo que pasa es que la parte polémica que va dirigida al mundo más o menos está contenida en el libro, pero la parte polémica que va dirigida a otros filósofos, esa no está contenida en el libro porque el libro no es para los filósofos. Entonces, sencillamente, pero está ejercitada, está funcionando, pero no está explícita. No está explícita porque a la gente no le interesa. O sea, no le interesa saber si esto es diferente de lo que dijo Spinoza o Aristóteles o Heidegger, le trae eso absolutamente al fresco, lo cual me parece bastante normal. Entonces, quiero decir, porque es lo mismo que tú cuando manejas un aparato, pues no te interesa exactamente cómo está todo hecho por dentro, porque eso lo sabrá el especialista que lo maneja, que lo fabricó, o repara o lo que fuera, ¿no? Pues aquí lo mismo. Entonces, quiero decirte que esto es un libro para usuarios no filosóficos. Entonces sí, claro, es decir, es que usted hace un mapa del mundo y dice que es dogmático. Bueno, es dogmática su exposición, no es dogmático el mapa, ¿de acuerdo? Su exposición es dogmática, pero es por eso, porque está visto como un vademecum, como un libro para usarlo y para no filósofos. Entonces, el que quiera saber cómo esto, es como si dices tú, yo quiero saber ahora cómo funciona de verdad un motor de explosión. Bueno, pues entonces no soy el usuario que sencillamente da la llave del coche y el motor arranca, no. Quiero saber cómo funciona. Bueno, pues entonces ese es otro libro, sencillamente. Tiene que consultar otro libro, no el código de circulación. Bien, eso por un lado. Por otro lado, todas estas cosas que me dices, bronce, acero, plásticos, fibras, vacunas, organismos modificados, etcétera, etcétera, son productos de la tecnología y de la técnica, claro, lógicamente. Entonces son partes del hacer, claro, del hacer humano. Pero el hacer humano, el hombre hace cosas sobre el
claro, cogiendo cosas de la realidad no técnica. Quiero decir, que cogemos el estaño y el cobre y lo amalgamamos o lo que fuera, bien, sí, claro, y entonces sale un alimento nuevo, vamos, un compuesto nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Cogemos un organismo, le modificamos el ADN, etcétera, y sale un organismo nuevo, o bueno, sin ir a cosas tan sofisticadas, controlamos la reproducción de los organismos y entonces vamos generando variedades o lo que fuera, ¿no? O sea, todo esto es producto del hacer humano, sin duda. Luego, las culturas naturales, pues esas culturas naturales son culturas. Eso son culturas, quiero decir, porque son conocimientos más o menos prácticos que se transmiten por aprendizaje. Entonces, si el mono está enseñando al otro a juntar cañas o a coger termitas, eso es cultura, es cultura. Y la diferencia con las culturas humanas es que en las culturas humanas la parte objetiva de la cultura intersubjetiva crece de una manera sorprendente y eso es lo que nos diferencia de los animales realmente, ¿no? Y luego lo de las matemáticas, eso es un asunto pues que realmente lo que ocurre es que, bueno, no lo tenía solucionado. Yo ya sé que esto va a parecer mal que lo diga yo porque parece mal cuando digo estas cosas, pero bueno, lo siento. Es decir, bueno, nunca aclaró este asunto. Nunca aclaró este asunto, pero este asunto se puede aclarar. El resultado es el siguiente, dicho en dos palabras, es que las ciencias formales, la lógica y las matemáticas, cuando se mantienen en su propia inmanencia, como conocimientos puramente tipográficos, teóricos, etcétera, etcétera, son categorías del hacer. Ahí usted puede hacer lo que le dé la gana. No hay límite. Más allá que el de las tipografías y de cómo manejas las tipografías y de cumplir las normas que tú mismo te das. Tú te das unas normas y luego las tienes que ir cumpliendo. Eso es una técnica. Así vista es una técnica que genera efectivamente teoremas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, es una categoría del hacer completamente. Las matemáticas empiezan a tener significado ontológico cuando se encarnan en las categorías del ser. Si resulta que ahora esas cónicas de Apolonio son las trayectorias de los planetas, pues entonces, claro, ahí ya no es matemáticas, es física. Es decir, las cónicas están siendo utilizadas como un instrumento para estructurar y organizar el campo de la física, y si lo logran estructurar, pues entonces quedan completamente metidas dentro del campo. Entonces, ese es el asunto. Las matemáticas, en principio, si tú estás haciendo un espacio de múltiples dimensiones, curvos, etcétera, etcétera, bien, que en principio no se sabe para qué vale, bueno, pues está ahí, es una construcción del hacer humano. Pero si eso luego queda encarnado en una teoría física, química, biológica, entonces no, cuidado, entonces ya es que la realidad ontológica que tiene no la cobra por ser matemática, la cobra por ser física o biología o lo que sea. Y entonces sí se puede decir que esas estructuras, por ejemplo, sí se puede decir que la estructura de la esfera está en los planetas o está en las pompas de jabón o lo que fuera, está físicamente. O sea, es una estructura que tiene significado físico, no ya geométrico, aparte del geométrico que pueda tener en su categoría. Entonces, esto no gusta a los matemáticos. Vale. ¿Por qué no gusta a los matemáticos? Porque la teoría que gusta a los matemáticos es las matemáticas es la ciencia más abstracta de todos los mundos posibles, de las leyes del universo en el sentido más general, etc. Pues no. Las matemáticas son algo con sentido real cuando están encarnadas realmente en artefactos técnicos, tecnológicos y en teoremas científicos. Y si no, pues son como, pues nada, son cosas construidas con lápiz y papel, que son pues como puedan ser, pues qué sé yo, juegos o mil cosas que se construyen.
Es una cosa artificial que en principio no vale para nada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo vale y cuándo no vale? Pues no lo sabemos. Sencillamente es que no lo sabemos. Por eso hay que investigar en todas las direcciones, porque no lo sabemos a priori. No hay manera de saberlo. Porque se sabe al final, pero en principio no hay manera de pronosticar que vaya a valer. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo que es muy, muy claro. La teoría de los números hasta la Segunda Guerra Mundial era una cosa extravagante, que no se sabía para qué valía, que cultivaba muy poca gente, etcétera, etcétera. Cuando empezó todo el asunto este de la máquina Enigma, la criptografía, etcétera, todo eso se disparó. Hoy no podríamos vivir sin esa teoría, sencillamente. El mundo como lo conocemos, el mundo yo creo que no podría soportar 8.000 millones de personas sin la teoría de los números. Entonces, porque queda totalmente encarnada en todo, es decir, por todas partes está. Todo el sistema económico de bolsas internacionales, de transacciones, está encriptografiado todo. Y todo está encriptografiado con esa teoría. Entonces, ¿quién pudiera haber predicho esto a principios del siglo XX? Pues nadie, evidentemente nadie. Entonces, muchas partes de las matemáticas que ahora no sabemos para qué valen o si van a valer para algo, pero eso pasa en general con la ciencia también. Quiero decir que la ciencia muchas veces se desarrolla, ¿y para qué estarán investigando esto? Pues no se sabe. Quiero decir que a lo mejor eso es muy importante dentro de 10 años o de 20 o de 100, pero nadie lo puede predecir. Entonces, por eso se investiga en todas las direcciones. Y es una táctica que puede parecer absurda, pero hasta ahora pues va dando bastantes buenos resultados. Porque no hay manera, ¿no? El que diga yo sé cómo va a estar la ciencia o el desarrollo tecnológico, etcétera, dentro de 10, 15, 20 años, 40, miente, no lo sabe nadie. Eso miente. Miren, por ejemplo, todo lo que ha pasado con los coches eléctricos. Miren todo lo que está pasando con el clima también. Todos los recursos tan importantes. Uno podría decir, bueno, es que se está gastando muchísimo. Vete tú a saber. Pues a lo mejor todo lo que se está gastando ahora en el asunto del estudio del clima, etcétera, etcétera. Y dices tú que algunos a lo mejor hipercríticamente pueden decir, bueno, es que se está gastando para nada, etc. Vete tú a saber. Si a lo mejor a la vuelta de unos años es importantísimo descubrimientos o datos o cosas que se estén haciendo en este momento. Es que no lo sabe nadie. Esa es la verdad. Entonces, esto es muy desconcertante. Quizás aquí la pregunta es, ¿y qué estatuto tienen hasta que no encuentran esa aplicación práctica a medio y largo plazo? Son como... Es un estatuto muy raro, porque son categorías del hacer humano, son producto del hacer humano, hasta que no están encarnadas. Pero son productos del hacer humano en donde hay sistemas de identidades, porque están construidos ad hoc para que los haya. Pero por eso, fíjate, ¿cuándo la geometría empezó a coger importancia, a tener importancia? Bueno, pues la geometría empezó a tener importancia con el descubrimiento de América, cuando se descubrió que la Tierra era esférica de verdad, no era una cosa hipotética, y con la astronomía y la navegación aeronáutica, la navegación transatlántica, etcétera, etcétera. Es decir, cuando quedó encarnada en una teoría física. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso es lo que revolucionó el mundo, porque el mundo después del descubrimiento y de la física es otro completamente diferente. Lo revolucionó todo. Y mientras tanto la geometría estaba ahí, bueno, había eso que si Diofanto había desarrollado el álgebra y luego y Apolonio había desarrollado las cónicas y tal, pero nadie sabía qué hacer con ellas. Ahora, si resulta que una de las cónicas son las leyes de Kepler y otra de las cónicas es el tiro parabólico prácticamente, pues entonces es que claro, eso ya lo cambia todo, porque eso es completamente diferente, ¿te das cuenta, no? Entonces están ahí en una especie de limbo. Es también como está en un limbo
pues muchos conocimientos científicos que no tienen aplicación. Dices, no tienen aplicación tecnológica, entonces todo esto para qué vale y tal. Bueno, pues qué sé yo, vete tú a saber. Quiero decir que es que eso no se puede saber. No es tan fácil saberlo, porque a lo mejor de ahí sale un medicamento o sale una estructura que revoluciona, pues como se revolucionó, pues qué sé yo, el arte de la guerra o lo que sea, y cambia el mundo de un día para otro. Entonces, eso es así, o sea, y el que diga que lo sabe, eso por lo que hace al mapa, el que diga que lo sabe, miente, porque no lo sabe ni Dios Padre. Vale, no sé si queréis añadir algo más. Hola, David. Mira, una cosa que, claro, tú en el libro no lo podías exponer todo, pero como has hecho un esfuerzo tremendo de resumen y de eso, de presentar las ideas desnudas, cuando abordas la idea de Estado, que lo haces muy bien, y en España además es que se ve en la práctica, todos los políticos utilizan la palabra país como sinónimo de nación, cuando yo creo que no son lo mismo. Entonces, nada, simplemente, y además citas el caso de la batalla de Valmy, que lo citaba siempre bueno, entonces eso de, en vez de decir viva la lengua, pues viva la nación. Que establecieras la dialéctica, que sea brevemente, a nivel sencillo, entre nación política en el sentido moderno, y Estado. Como tú sabes, bueno, distingue entre nación como nacencia, como nación como origen biológico, nación étnica, nación histórica, nación histórico-cultural y después nación política a partir de la Revolución Francesa. Y como eso en España es un tema muy vidrioso, yo sé que tú no lo podías tratar todo en el mapa, pero el mapa está bien trazado, nada, simplemente que a lo mejor en una segunda edición sí metes un poco ahí la definición de nación. La relación dialéctica entre nación y Estado, si puedes, por favor. Bueno, Si te parece pertinente, vamos. Yo no está tratado en el libro, y en el libro no se cita la batalla de Valmy. No se cita, ¿no? Entonces... Sí, la citas. No. No la batalla, dices, en Valmy los soldados dijeron viva la nación. No me parece, mira a ver la página, mira la página. Pues mira, dime la página en que está, que me interesa. Porque ya no me acordaba yo de esta. Sí, puede ser que sí, Bueno, puede ser que sí. Bueno, pero en todo caso. Sí, pero en todo caso, la idea de nación no está tratada, ni va a estar tratada, por una razón muy clara, que es que en la concepción que yo tengo de los estados democráticos, de los estados-nación presentes y de los estados democráticos, aunque por supuesto la idea de nación tiene muchísima importancia, sin embargo tiene mucha importancia histórica, sin embargo yo creo que tiene menos importancia funcional. Es decir, que tiene importancia histórica por toda la Revolución Francesa y toda la caída del antiguo régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Estado consta de gobernantes y de gobernados, y el Estado en el que estamos nosotros, estos Estados-nación modernos, yo creo que no quedan caracterizados bien como Estados-nación. Yo creo que la caracterización correcta de esos estados es que son estados de partidos. Eso es la caracterización. Y eso es lo que yo creo que permite entender cómo funcionan. No que sean nación o que dejen de ser nación, sino que son estados de partidos. Entonces, esa es la estructura funcional que tienen esos estados. Y los partidos pues son otra cosa diferente. A los partidos no les interesa la nación. Les interesa otra cosa. Bien. Entonces esa es la razón por la que no está. En ese caso no es una cuestión, diríamos, de falta de espacio, etcétera, etcétera. No, es una cuestión de que ni está ni se le espera. No va a estar porque la teoría política que tengo yo no es esa. Entonces, en eso, bueno, pues cada uno se puede equivocar, pero yo creo que los estados nuestros son estados de partidos, eso es lo que son. Un estado como España, eso es lo que son, en este momento. En otro momento fueron imperios, es verdad, y en los imperios no había partidos,
pero en este momento son estados de partidos. Esa es la respuesta. ¿Es lo mismo que decir partitocracia? Bueno, sí, es muy parecido, sí, es muy parecido. Es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo, porque en una partitocracia parece que entonces la cracia está en los partidos. En cambio, cuando tú dices en un estado de partidos, por supuesto los partidos tienen parte del poder político, pero no lo tienen todo. Entonces, son estados de partidos que tienen una estructura característica que además es que esto ya está, esta teoría no es mía. Esta teoría no es mía. Pueden ustedes leer el libro de don Manuel García Pelayo y Alonso, que se titula precisamente así, El estado de partidos. De acuerdo, pues si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Yo simplemente, para terminar casi a título de anécdota, retomando algo que dijo Miguel Ángel, por si nos quieres añadir algo sobre esto. Dejó caer como que estabas preparando algo sobre filosofía de la medicina, no sé si lo he entendido yo bien. No, pues vamos, que lo has entendido bien, pero no sé de dónde lo has sacado. Ah, vale. Vale. De acuerdo. No, era yo porque, como todo me interesa, era por abundar, por ejemplo, usted que además en España hay mucha inmigración islámica, que es un tema clásico en la filosofía, la distinción, pero también la correlación entre el Dios de las religiones y el Dios de los filósofos. Sobre todo en el contexto católico. Bueno, mantiene la tesis que todos conocemos, la idea de Dios filosóficamente que ordena en las religiones secundarias está en Aristóteles, en el libro 10, pero claro, hay todo un periodo histórico donde el Dios de los filósofos y el Dios de las religiones están entremezclados. Incluso la actual Iglesia Católica, que parece que funciona como una ONG a la que solo le interesa la dimensión ética del hombre, como se dice para la dimensión del hombre. No sé si es racional, porque el hombre tiene una dimensión política y moral que entran en colisión, como tú bien dices, cuando hablas de la guerra, con la dimensión ética, pero evidentemente, bueno, la idea de Dios sigue teniendo una funcionalidad, aunque sea en el plano anestesiólogo. Entonces, bueno, que abundaras un poco en esa cuestión. Es decir, bueno, pues, ¿qué vigor ha tenido ese mapa mundi que ha supuesto el catolicismo? Con ese dualismo entre mundo terrestre y celeste, vida terrena y ultraterrena, Dios justiciero, porque eso lo decía, bueno, que el argumento ontológico era muy importante, no porque tuviera nada que ver con la idea de Dios, sino porque mostraba cómo está construida la estructura piramidal de la mente humana, en el sentido de la necesidad de poner un punto, bueno, el punto omega, es decir, la idea de tener una jerarquía ontológica. Y entonces, bueno, hoy día que parece que la Iglesia mismamente ya no le da ningún tipo de importancia, Santo Tomás, por ejemplo, lo dan como perro muerto, al menos en muchos sectores. Y uno que cuando ve a Roma, yo, por ejemplo, hace poco en Roma, pues tiene la sensación de que la Iglesia Católica de alguna manera es la persecución del Imperio Romano por otras formas. Es una reliquia del Imperio Romano, pero una reliquia muy importante, aunque solo sea por las tallas de Miguel Ángel, por ejemplo, y por todo lo que supuso el Renacimiento. Entonces, nada, que para mucha gente que no sabe distinguirlo, que esa dualidad, Dios de los filósofos, Dios de la religión monoteísta cristiana, sobre todo en colisión con el Islam. Sí, además no ha salido el tema de la religión. Sí, vamos a ver, lo que sí quiero, mira, lo que sí me voy a aprovechar porque para decir... ¿No te parece mal? No, hombre, no, que me va a parecer mal. Lo que sí quiero aprovechar para decir es que en el libro se analiza los 10 mandamientos, el decálogo del cristianismo, y se analizan las religiones, hay un capítulo dedicado a las religiones, y que una de las cosas que se dice con toda claridad es que las religiones cumplen muchas funciones en el presente. Es decir, que no se pueden tomar como perro muerto, como si fueran cosas arcaicas, ¿no? Sino que cumplen muchas funciones y muy importantes. Y lo que también se dice en el libro es que muchas veces se intenta sustituir el mapa religioso por otro mapa y a veces el mapa que lo sustituye es peor que aquel al que va a sustituir. Entonces eso también hay que tenerlo presente, porque el mapa de la religión, de las religiones y de la religión católica
Pues claro, es un mapa que está, diríamos, puesto a prueba, entre comillas, durante un montón de siglos, y puesto a punto y afinado durante un montón de siglos, y entonces tampoco es fácil de sustituir. Tampoco es fácil de sustituir. Entonces quiero decir que el respeto en términos, en todos los términos, pero desde luego en términos históricos, etcétera, etcétera, y presentológicos, no solamente históricos, sino el presente, quiero decir que las religiones son una parte muy importante del mundo, y son una parte muy importante para entender el mundo. No son una cosa que uno pueda despachar. Y por eso yo le he dedicado un capítulo entero, porque son unas instituciones, eso que vamos, que nadie, eso es también, el que prediga que van a desaparecer, pues lo sabrá el de buena tinta, porque es que no hay ningún indicio de que vayan a desaparecer. Entonces, esa es la razón de tener que tomárselo en serio y considerarlo en serio. Y yo creo que está considerado en serio allí en el libro. Otra cosa es que, por ejemplo, toda esa cuestión del Dios de los filósofos, que es una cuestión ya más técnicamente filosófica, pues también, como tantas otras, no aparecen porque el libro, insisto, no está hecho para gente de filosofía, aunque a los de filosofía les puede parecer interesante también, pero no está dirigido a ese público. Es un público de usuarios, que quiere la filosofía para usarla, no porque le interese para ponerse a estudiarla, ¿no? Eso quiero que quede muy claro. Ese es el objetivo. Otra cosa es que lo haya conseguido o no, bueno, eso lo tendrán que decir los usuarios, pero el objetivo es ese, y esa es la razón de quitar toda la parte, pues, más que diríamos que más que nos interesa más a los que estamos en el gremio, que es la discusión interna, etcétera, etcétera. Claro, eso es lo que nos interesa a nosotros, pero al resto de los mortales, pues eso les interesa menos, y ese libro tiene, así como el otro libro que trajiste aquí a colación, sí, el de Comentarios a la filosofía de Bueno. Este es un libro muy técnico que es para filósofos. O sea, es que este libro, el que no esté el que no sea un profesional de la filosofía, prácticamente no lo va a entender. Pero este otro es completamente distinto. Es para la población, diríamos. Y para las personas que no leen filosofía ordinariamente. Esa es la intención. Y vamos, por lo que me decís, porque todo el mundo dice, bueno, es que en la próxima edición habla de esto, habla del otro. No. La próxima edición, si la hay, lo que estoy seguro es que va a ser todavía más sencillo. No en el sentido, no va a ser aumentarle cosas, no, va a ser quitárselas y dejar todavía el esqueleto más claro, porque ese es el designio del libro, es lo que quiere hacer el libro. Otra cosa es que Y precisamente las críticas que he recibido por ese lado es que este libro efectivamente se entiende bien, está en español, etcétera, es un español normal, se entiende, pero que es muy denso, porque tiene demasiadas cosas metidas en demasiado poco espacio. Pues entonces habrá que quitar cosas, no poner más, habrá que quitarlas. Si es demasiado denso, habrá que quitarlas, es que es así la vida. Vale, pues nada, nos habíamos comprometido a terminar a esta hora, pues si os parece lo dejamos aquí. Entonces nada, muchas gracias, David, por tu presencia. Gracias a vosotros.